Entonces, mire, fíjese en el siguiente gráfico. ¿Cuántos pares tengo ahí? Entonces, fíjese que F1 y menos F1, ¿cómo son? Igual magnitud, igual dirección, pero en sentidos opuestos y están separadas una distancia, ¿qué? R. Luego me generan un par. Fíjese F2 y menos F2. Igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios, separadas una distancia R. Luego me generan otro par, ¿cierto? ¿Cuántos pares tengo ahí? 2 pares, ¿cierto? Entonces resulta que yo puedo sacar el par equivalente de dos maneras. Ojo, puedo sacar el par equivalente que me genera F1 y lo puedo llamar M1. Y puedo sacar el par equivalente que me genera F2 y lo puedo llamar M2. Y finalmente, como son vectores, el par recuerde que es un vector, mírelo. Como son vectores, entonces yo puedo sumar los dos vectores. Y al sumar los vectores, ¿qué obtengo como resultado? Un vector resultante, ¿cierto? Entonces, es una manera de sacar el par resultante que actúa sobre este sistema. Pero hay otra manera. La otra manera es, no saco o no calculo los pares, sino que si aquí yo tengo dos fuerzas, menos F1 menos F2, voy a producir una fuerza resultante, que la voy a llamar menos R, ¿cierto? Entonces voy a tener esta resultante de F1 y de menos F1 y menos F2, ¿no? Pero mire lo que va a pasar acá. Entre F1 y F2 también voy a poder sacar una resultante. ¿Quién es la resultante de F1 y F2? R, ¿cierto? Y fíjese qué va a pasar con esta R y esta menos R. ¿Qué pasa? Mírenlas. Generan un par. ¿Qué es exactamente este par resultante? Y entonces este par resultante lo calculo a partir de el producto cruz, R cruz la resultante, ¿cierto? Mientras que el anterior, y me da exactamente lo mismo, ¿no? Mientras que el anterior par lo calculé primero como la suma de los pares de cada una de las fuerzas y este lo calculo como el par de la resultante. Listo, y me va a dar exactamente lo mismo. Eso es porque el par es un vector. Aquí está, es un vector M. ¿Y un vector M de dónde sale? De la suma de dos vectores, ¿cierto? Entonces fíjese, M1, M2, mírenlos, aquí está. M1 y M2, cuando lo sumo me da un momento resultante. ¿Listo? Ahí está, M es el momento resultante. O este lo puedo construir a partir de las resultantes de fuerzas. ¿Listo? Bueno, ¿y eso a qué nos lleva? Entonces dijimos que dos fuerzas me forman un par, estas dos, ¿cierto? Me van a generar un par, que el par lo voy a representar en esta manera, que ese par lo voy a representar como una flecha y una rotación dentro de la flecha. Esa rotación pues me indica cómo las fuerzas me hacen rotar al objeto, en este caso al plano. A esta porción de plano, cómo las dos fuerzas me le producen la rotación. Me le producen la rotación en este sentido, ¿cierto? Y ya sabemos que como es vector lo tenemos que dibujar perpendicular al plano de las dos fuerzas, ¿sí o no? Mire que mire el plano de las dos fuerzas, perpendicular a ese plano, o sea que forme 90 grados con ese plano, ahí está, forma 90 grados con el plano, pero adicionalmente que lo voy a obtener como F por D, ¿listo? Lo voy a obtener por F, como F por D, y que va a ser un vector que puede estar ubicado en el espacio, y si está ubicado en el espacio, cualquier vector en el espacio lo puedo mover hacia el origen, ¿listo? Y si lo muevo hacia el origen, fíjese, y es un vector, quiere decir que lo puedo descomponer en sus tres componentes, mx, my y mz, o de manera inversa. Si mx, my y mz son las resultantes de diferentes pares, puedo sacar un par equivalente a esos tres pares. ¿Cómo? Componiendo el vector.